República Argentina, la hora 19 en todo el país. Aquí estamos en esta segunda edición, podríamos decir, segundo programa de Estados Alterados. Mi nombre es Cristian Kleinhempel, a mi lado mi coequiper Rodolfo Ap Iwan. Buenas, Rodo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, transitando la semana, llegando al jueves, segundo programa, contento y bueno, ahí vamos. Ha venido saliendo todo bien. No sé si en tu vida, en la mía no, pero en el programa sí, salvo que estamos hoy con una situación particular con una de las integrantes, ¿no?, que nos acompañó la semana pasada. Hablamos de Alejandra Janke, que no está entre nosotros. No está entre nosotros, la verdad. Pero bueno, una triste noticia. Queremos saludarla, a ella, a su familia. Sabemos que está atravesando un cuadro gripal y que se va a recuperar para la semana que viene. Sí, y otros cuadros también. También. Tiene, ¿no?, algunos inconvenientes, sí. Exactamente. Así que bueno, esperamos tenerla con nosotros el jueves que viene. No pudo estar lamentablemente para este programa que va a transitar un tema que nos atraviesa a todos. A algunos les interesa más que a otros y que se repite todos los años. ¿De qué estamos hablando? Del 25 de mayo, ¿no? Revolución de Mayo de 1810, tal vez la piedra angular para lo que fue el proceso de independencia de Argentina, pero hoy no vamos a hacer lo mismo que van a ver en todos lados, ¿no? La historia, los tipos tirando los sombreros al cielo y toda esa cosa, sino que te vamos a contar el lado B de la Revolución de Mayo. ¿Qué es el lado B? Bueno, esas historias mínimas y esas por ahí realidades que en los libros de historia tenés que leerlos al revés, ¿viste? O comprar esa edición medio desconocida. Sí, que contribuyen, que le dan color, que no son tan conocidas, pero que sí ilustran el color de una época, ¿no? De un tiempo. Absolutamente. Hay, por ejemplo, voy a tirar una que después la vamos a desarrollar, pero uno ve las pinturas, ¿no? Porque no había fotografías del 25 de mayo de el cielo azul, todos con paraguas, digamos, un sol radiante, revolución, independencia. Y la realidad es que fue un día horrible, esto por registros históricos, ¿no? Un día horrible, neblina, lluvioso, tos embarrado, un asco total, pero bueno, todos juntos por una buena causa. No, por supuesto, pero aparte hay que armar un relato casi literario donde la belleza del paisaje sea acorde a la belleza de ser independientes de otro reino, ¿no? Absolutamente, y todos sabemos que los procesos revolucionarios nunca fueron apretar un botón. Bueno, en esa época no había muchos botones, ¿no? Pero siempre, digamos, a ver, algún decapitado hubo, ¿no? Sí, algo de sangre corrió realmente. Seguramente. Pero bueno, todo eso te lo vamos a contar en el próximo bloque cuando desarrollemos este tema del día, que obviamente tal vez no sé si es el que hubiéramos querido, es el que elegimos porque nos pareció interesante este lado B, pero es el que nos vemos obligados a, porque bueno, está todo el mundo con escarapelas, ¿viste? Todo este sentimiento. Sí, estamos vestidos todos de celeste y blanco, aparte se aproxima el Mundial. Por eso están con escarapelas. Por supuesto, pero aparte están con escarapelas, todos los artículos que se venden en los supermercados tienen el celeste y blanco como estandarte, así que yo dije, justamente el otro día lo hablaba con mi hijo y le digo, bueno, cuando quedemos eliminados del Mundial, todo esto va a desaparecer. Hay que ver el vaso medio lleno. Sí, bueno. Y hay menos Messi, ¿no? Yo veo menos, la figura de Messi no es la cara del Mundial en este momento. Es solamente la bandera. Claro. Y dibujitos tipo chicles conocidos. Como que estandarizaron. Bueno, y el otro día estaba escuchando que llenar el álbum, por una cuestión estadística de la cantidad de sobres de figuritas que tenés que comprar, cuesta algo así como más de 3 millones de pesos. Una suma. Me parece una locura absoluta. Sí, yo el otro día pasé por el kiosco a comprar una virome porque no tenía. Y vi el cartel del paquete de figuritas a 4.900 pesos, lo cual dije, wow, es un precio, ¿no? No, pero aparte, los hijos son caros, pero se volvieron más caros, ¿no? De un momento a otro. Ya lo creo. Gracias a la selección argentina, ¿no? Le queremos agradecer acá que vamos a tener que pagar la tarjeta en cuotas porque empieza el Mundial. Empieza el Mundial.
Bien, bueno, hoy me toca musicalizar a mí, salí sorteado. Saliste agraciado. Sí. Bien, salí agraciado para destruirles los oídos. Tal vez tenemos gustos distintos en la música y eso Sí. está bueno. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta el rock nacional, porque desde chico escuché más rock internacional y es como lo que uno fue mamando. Obviamente uno reconoce que hay virtuosos, ¿no? Tu setlist de la semana pasada fue muy, muy interesante. Teníamos Spinetta. Spinetta, Peligrosos Gorriones. Peligrosos Gorriones, sí. Bueno, muy noventero, ¿no? Santos Inocentes, nuestro tema de apertura, que esa sí es una banda que me encanta, que fue como una joda y quedó. Porque vos escuchás las letras y son delirantes, pero a nivel musical fue uno de los grupos que empezó con esta onda creo que le llamaban Sonic Rock. Sonic Rock, exactamente. Claro. Y la verdad estuvieron bien, pero bueno, de un momento a otro desaparecieron por cuestiones comerciales, ¿no? Comerciales, sí, netamente económicas. Bien. Bueno, vamos a ir entrando en calor. Vamos a tirar el primer tema, que es un tema de una banda que a mí me gusta mucho. Banda sonora en algunos casos de películas de Guy Ritchie, el director británico, director de Snatch, Cerdos y Diamantes, bueno, todas películas de gangsters, y es una banda que tuve la posibilidad de ver en vivo hace más de 10 años, creo que fue en un Pepsi Music o Lollapalooza en Buenos Aires. Dije, ¿qué es esto? Y después me acordé, claro, esta banda, y estaban ahí tocando. Hablamos de Black Rebel Motorcycle Club, es una banda que mezcla rock y country, muy interesante. Vamos a entrar a esta segunda edición de Estados Alterados con Spread Your Love, que es algo así como esparcí tu amor. La escuchamos. La hora 19 con 15 minutos, 45 minutos nos separan de las 8 y 1 hora y 45 minutos nos separan de las 9. Dato totalmente irrelevante en contraposición con todos los datos que vamos a tirar ahora referidos a nuestro tema del día, tema central, que es nada menos que la Revolución de Mayo de 1810. ¿Querés arrancar vos con alguna magia? Sí, yo tengo que decir, primero que nada, yo tengo una relación bastante antipática con la historia argentina, sobre todo la historia de comienzos, ¿no? Desde el 1800 para acá, porque recuerdo que no me gustaba en absoluto. Siempre mi pasión fue de los 50, de los 40 hacia el presente. Pero poco a poco me fui amigando con esa parte de la historia y te das cuenta que finalmente tenés que amigarte para poder hilvanar cómo es que estamos acá, cómo es que el ser argentino termina siendo ser argentino, cómo se van dando los cambios, cuáles son nuestros próceres, quiénes son, de dónde venían, por qué, dónde, cuándo. 1810 fue la culminación en muchos casos, de 2 invasiones inglesas fallidas. Desde ahí vienen el germen de los próceres, y esos próceres que en algún momento, como Manuel Belgrano, estuvieron a favor de la primera invasión, después estuvieron a favor de los criollos y de no dejar entrar a esa corona para alimentarse de las riquezas, ¿no?, del virreinato. Qué bueno que el mundial sea en junio, porque viste que en cada mundial te venden esto de qué es ser argentino, viste, tomarte una cerveza, una marca nacional, no vamos a decirla, comerte un asado, hinchar por la selección, pero el ser argentino tiene mucho más que ver con todo esto que vos estás contando, que es un poco la base de quiénes somos como sociedad. Sí, yo siempre le comento a un amigo que es maravillosa la historia argentina, pero fantástica. Pero a veces sería más lindo vivir en Suiza y verla desde afuera. Siempre vivimos de convulsión en convulsión y es maravilloso porque tiene su parte mágica casi, porque siempre desde esos momentos vienen grandes creaciones artísticas. De esas grandes creaciones artísticas se generan relatos. De esos relatos se genera una utopía casi sobre, en este caso, el 25 de mayo. Estamos hablando de un 25 de mayo que todos
lo que recién hablábamos, ¿no? Lo vemos como un relato, como un cuento de hadas donde todo sucedió en armonía y que todo fue casi bello. Y no fue así. No. Y lo mismo pasa con los galeses en la Patagonia. La relación mapuche-tehuelche con los galeses no fue buena, nunca fue buena. Claro, no todo es tan romántico como se cuenta. Exacto. ¿No? Pero también tenemos que hacer conocer la historia de una manera, y a chicos de 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, de alguna forma hay que hacérselas conocer. Bueno, hablábamos fuera del micrófono, yo le contaba a Rodolfo que en mi adolescencia en la escuela tenía un profesor de historia, no vamos a decir el nombre, falleció lamentablemente, pero que él decía, ¿no? Te tiraba también como el lado B, y decía, en relación al 25 de mayo de 1810, decía, no, chicos, la Revolución de Mayo fueron 10 tipos que revolearon los sombreros para arriba y ya está, quedó ahí, ¿viste? Y ni muy, muy, ni tan, digamos. No te la contaba romantizada, pero te contaba una versión absolutamente opuesta a la que después te obligaba a estudiar en el libro para aprobar el examen. Claro, por supuesto. Y aparte tener en cuenta que tenemos, ¿quiénes son nuestros próceres? Son militares. Esos militares en ese momento escribían libros, ¿por qué? Porque los enaltecía literariamente, los enaltecía como personas. Escribir un libro era sinónimo de estatus social. Bueno, hoy por hoy pasa, hay políticos que sacan un libro por año, y los que estamos un poco en el ámbito literario sabemos que existen los ghostwriters o escritores fantasma, que son los tipos que se contratan para escribir sus memorias. Y para que desarrollen, claro, la idea. Claro. Igualmente es muy interesante, eso viene desde tiempo antiquísimo, la escritura por pluma de otro, ¿no? Y yo digo que es maravilloso porque es una forma de conocer una época, es una forma de conocer al personaje. No nos olvidemos que nosotros nunca conocimos a la persona, siempre conocimos al personaje. Como conocemos a Messi nunca lo vamos a conocer a la persona. A Maradona nunca lo conocimos solamente el personaje que él actuaba, queriendo o sin querer. Bueno, hay gente que, por ejemplo, ¿no? Cuestiona la figura de Maradona por sus actos privados, y hay mucha gente que dice, sí, pero yo me quedo con el personaje, digamos, elige con quién quedarse. Porque el personaje es mucho más atractivo que la persona siempre. Siempre, claro. Es como el humorista triste, ¿no? Claro. Un poco más te causa más gracia una persona que sea humorista y que vos sabés que es un tipo que se llega a la casa y está deprimido que el que está todo el tiempo feliz. Absolutamente. Tengo como esa sensación, ¿no? Porque es más creíble, es la puesta en escena del personaje. Bien, y hablando de puesta en escena, ¿qué tenemos como dato, ¿no? Lado B de la Revolución de Mayo de 1810. Sí. Vos me vas a decir primero sobre las tertulias que se armaban, que eran como unas grandes fiestas paganas. Bueno, investigamos un poco antes de este programa, por supuesto, como hacemos con todos los programas, yo digo todos, estamos en el segundo, ¿no? Pero hablábamos de las costumbres que, digamos, se trasladaron desde aquella época a la época de hoy, y cómo de alguna forma hay ciertas costumbres que emulan viejas costumbres. Por ejemplo, las tertulias, ¿no? Que eran también estaban las tertulias, estaban los encuentros en las pulperías, donde la gente charlaba, bebía. Por ejemplo, en aquella época se reunían en las casas a tomar chocolate caliente, aguardiente o ginebra, ¿no? Estas eran algunas de las... Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos la previa. ¿Qué es lo que hacen los chicos y a veces también los grandes? Se juntan, se toman un par de botellas de vino y de ahí intentan elaborar ideas para salvar al mundo, ¿no? Después cada uno se va a su casa, duerme 12 horas y no pasó nada. Pero bueno, ese es uno de los hábitos, si se quiere, que desde aquella época fue acuñado y se trasladó hasta el día de hoy en clave argentina, ¿no? De las tertulias y las pulperías a la previa y darse a la pera sin comandar ninguna revolución.
Sí, nada, totalmente. Pero bueno, la idea de comandar algo siempre está en esos fogones con leña y asado reseco. Las mejores ideas surgen, bueno, este programa surgió de algún Sí, vino por ahí, algún asado que hemos compartido. de un vino caliente y un asado reseco, Absolutamente, sí, sí. que es lo mejor que puede pasar en una noche. Sí, hay los lados B son siempre como muy interesantes, y son muy interesantes porque están escondidos bajo el personaje, ¿no? Teníamos a un Mariano Moreno que era tremendamente visceral, ¿no? Aparte era extremo, pero generó en ese humor, digamos, o en esa templanza, en ese temperamento, generó grandes cosas periodísticas. Fundó 2 diarios, fundó la biblioteca, que en ese momento era la Biblioteca de Buenos Aires, que fue el germen, digamos, de la Biblioteca Nacional, y terminó fallecido a bordo de un barco inglés porque lo extraditaron para que fuera parte de una cancillería porque no lo soportaban más. Imagínate si hubiese existido Twitter en esa época. No, imposible. Estaríamos hablando de acá, seríamos argentinos. No sé si seríamos argentinos. Tengo mis serias dudas. Igual en mi nacionalismo excede todo tipo de proceso y todo tipo de ideas. Claro. Porque me lo inculcaron bien. Yo fui a un colegio nacional, desde 1er grado hasta 5º año. Y bueno, eso es bravo, porque te dan... es como un conservatorio, digo yo. Conservatorio conservan que la música se escuche de una manera, se toque de una manera y se piense de otra manera. Todo estructuradito, sin que no te podés salir de los límites. Al no poderte salir de los límites, tratás de moverte ahí. Si vos te tratás de salir de esos límites, te quedás expulsado automáticamente. Somos latas de conserva. Somos latas de conserva, bien, pero de las buenas, digamos, de las gruesitas, sí, sí, de las que no se oxidan adentro. 40 años conservado. Bueno, recién mencionabas esta postura, esta actitud visceral de Mariano Moreno. Te voy a contar un poco sobre quiénes fueron los chisperos, ¿no? Que fueron los primeros barrabravas de la política y también, en cierto modo, los primeros punteros, ¿no? Por ejemplo, lo que nos enseñaron en la escuela es que French y Beruti eran 2 tipos de traje que repartían, digamos, las cintillas, que tampoco eran celeste y blancas, sino que eran de color blanco. Todo esto según el lado B, ¿no? Bien. Lo que hemos investigado en esta investigación periodística. En realidad, Domingo French y Antonio Beruti eran los líderes de, escuchá, parece el título de una saga de terror, ¿viste? Con 3 partes, dirigida por Zack Snyder. La Legión Infernal, que también se le decían los chisperos, ¿no? Que era un grupo de choque armado, o sea, eran bravísimos los tipos, French y Beruti. El 22 de mayo, cuando fue el cabildo abierto, French y Beruti estaban parados en los accesos a la plaza con una lista de quiénes eran los invitados permitidos. O sea, eran como los patobicas, además del boliche, ¿viste? Si eras un vecino sospechoso, que estabas marcado, que tenías pinta, ¿viste? De que estabas simpatizando con Cisneros, con el virrey Cisneros, directamente no pasaba. Te decían, con esas llantas no entras. No entras, ¿Viste? De tus llantas decían, ¿viste? Marca Cisneros. Y no, con esas no entras. Directamente los amenazaban o los sacaban a empujones. Todo esto dicho por testigos que estuvieron ahí, que han hablado con nosotros a través de una ouija que utilizamos esta tarde. Y bueno, ¿cuál es el paralelismo, ¿no? Con la época actual? Estos 2 tipos, que no eran solamente 2, French y Beruti, eran como la militancia de base o más dura, ¿no? Eran no vamos a decir el nombre de ningún espacio político, pero bien, eran como más pragmáticos y fueron los precursores o diríamos antecesores de los punteros políticos. Las personas que en defensa de un ideal o de un interés, porque siempre está difuso, ¿no? Cuando se habla de punteros, iban directamente al choque contra quienes ellos consideraban un enemigo, con el objetivo de inclinar la balanza de poder. Exactamente. Es muy interesante poder pensarlo como hoy. Traer a hoy
todo esto que tiene que ver con una historia que siempre se repite. Yo siempre tengo la sensación de que las historias se repiten. Me gusta leer los libros o las crónicas históricas como John Reed, en su libro 10 días que estremecieron al mundo, que habla sobre la Revolución Rusa, sí, como si estuviese ahí en ese momento, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora estamos entrando acá a este lugar y está pasando tal y tal. Es maravilloso. O sea, pensar la Revolución de Mayo en ese momento, pensarlo con Belgrano, pensarlo con San Martín, pensarlo con Saavedra, pensarlo con toda la gente que estaba manejando la política de ese momento. Y que también eran personas imperfectas, ¿no? Porque uno tal vez analiza a los próceres, uno dice San Martín, que es el padre de la patria, ¿no? Apodo que le hemos puesto. Una figura política, tal vez la figura política, y esto es una opinión personal, más importante en la historia de nuestro país, pero también era un ser humano, mató gente, digamos, en combate, todo obviamente justificado para el contexto histórico, ¿no? Porque uno dice, ¿qué separa a, por ejemplo, un militar al mando de un ejército de un asesino serial, ¿no? Porque el tipo mató a 10.000 soldados enemigos y tenemos un asesino serial que mató a 10. ¿Cuál es peor? ¿Viste? Pero bueno, hay que analizar obviamente el contexto histórico, porque sin muchas de esas batallas Argentina tal vez ni siquiera se llamaría Argentina. Argentina. Sí, yo pensaba también en el fin de específicamente de estos dos próceres. Los dos terminan en una pobreza casi extrema, abandonados a su suerte, muy enfermos, y eso sí es distinto a lo que tiene que ver si lo traemos al presente, es muy distinto a lo que sabemos de otros, de los políticos de ahora y de hace 50 años atrás, donde todos... Pobre nunca. Todo menos pobre. Claro. O sea, voy a terminar y me voy a morir también, pero pobre jamás. Bueno, pero porque los próceres fueron personas que, acertadamente o no, dieron literalmente su vida por una causa. Si estaban en lo cierto o no, eso obviamente lo juzgan los acontecimientos y nosotros con el diario del lunes, con la Gaceta del lunes. Pero sí, hay gente que terminó en la pobreza extrema. Totalmente, pero aparte no solo eso, sino que hay gente que fue de la clase alta acomodada de la sociedad virreinal, que manejaban viajes, que manejaban la masonería, que manejaban un conocimiento que no podía tener, el 90% de la sociedad no lo podía tener. Y al no poder tenerla, eran automáticamente calificados como pobres. Después de la Revolución de Mayo, y esta sí es una nota de color, Belgrano empieza a luchar por una educación pública, empieza a hablar del germen primigenio de la educación pública. Bien. Pero antes de eso no había nada, y antes de eso se diferenciaba todo por las vestimentas, se diferenciaba todo por al lugar a donde se iba, se diferenciaba por cómo se expresaban verbalmente y sobre todo por la alcurnia. O sea, ser criollo y ser criollo de clase alta eran muy pocos. Y eso también es muy interesante, que son gente de la clase acomodada que terminan en la ruina total por el ideal. Eso, por supuesto, eso los enaltece. Sí, pero habría que preguntarle a ellos si habrían querido terminar así. Es como la movilidad social descendente, ¿no? Sería como, exacto, sí. Más o menos. No, sí, no existe el término, pero bueno. Pero bueno, sí, es un poco eso. Porque a San Martín le pasó lo mismo, independientemente de que pudo ir a Francia, ¿no? Bien. Bueno, semana de la Revolución de Mayo, faltan, hoy es jueves, 4 días para el 25 de mayo de 2016, nuevo aniversario de el germen de la independencia de la Argentina. Nos vamos a ir de este bloque con un poquitito más de música, si descansamos. Fue como una clase de historia esto, la verdad. Sí. Hemos venido todos, yo vine con gilada, ¿no? Al lado de todo la batería de información valedera que has traído a esta mesa. Pero bueno, ahora enseguida volvemos, vamos a escuchar un poco más de música y un artista que a mí me gusta, me encanta, que se llama Elliott Smith.
Este tema se llama Coming Up Roses, es uno de los temas de uno de sus primeros discos, y es un artista que murió, se quitó la vida en el marco de una discusión con su esposa. Lamentablemente, digamos, ese fue su final, a muy temprana edad, creo que tenía menos de 40 años, pero ya había sacado varios discos y su muerte es como que puso su obra de vuelta en escena. Esto fue a principios de, hace casi 20 años, principios de la década del 2000, pero era un multiinstrumentalista, es decir, que él componía todos los instrumentos, mixeaba en estudio y llegó a hacer música y discos sumamente interesantes. Así que lo escuchamos y enseguida volvemos con más Estados Alterados, programa 2. Hora 19:37, me agarraron distraído aquí en esta segunda edición de Estados Alterados, hoy con una integrante menos. Hablamos de Alejandra, a quien le deseamos una pronta mejoría y recuperación. Sí, siempre nos abandona. Siempre, ¿no? Eso es como un... Sí, es un modus operandi, pienso. Esperemos que venga el jueves que viene, si no vamos a tener que empezar a sacarle el cuero, ¿no? Sí, deliberadamente. Bueno, estamos con Revolución de Mayo, lado B, la historia que nadie te contó y que nosotros te estamos contando ahora. Todo esto que pasó es absolutamente cierto, como decíamos hace un rato, lo chequeamos con una ouija, con los testigos in situ, ¿no? Mira, te voy a tirar un dato, vamos haciendo, si querés, un ping pong. El clima, ¿viste? Bueno, esto que hablábamos de que era un día soleado, todo estaba bien, los pajaritos cantaban el himno, que todavía no existía. Que todavía no existía, pero cantaban bueno. igual, estaban preseteados ya. Bueno, ¿cuál es la realidad que marcan los registros históricos? Que fue un día espantoso, ¿no? Hacía frío, lloviznaba y el piso era básicamente un charco de lodo. O sea, faltaba Peppa Pig, y papá cerdito, mamá cerdito ahí saltando en el charco de lodo. Bueno, eso fue el 25 de mayo de 1810. ¿Qué pasa con los paraguas, ¿no? Vos ves las pinturas emblemáticas de todos con paraguas. El paraguas era un objeto de lujo, ¿no? Eran importados desde Europa, es decir que no cualquiera tenía un paraguas, ¿no? Exacto. Acá tampoco, pero es porque en la Patagonia, yo que vengo de Buenos Aires, dije, che, ¿llueve y el paraguas? No, papá, me dicen, acá no se usa paraguas. ¿De dónde venís? De Buenos Aires. Al primer viento, el paraguas se va. Exactamente. Por eso Mary Poppins. La mayoría de las personas que estuvieron ahí haciendo el aguante en la plaza no tenía paraguas, fue desabrigada, se tapaban con galeras o ponchos, pero definitivamente no usaban paraguas y terminaron pescándose un resfriado como el que se pescó Alejandra, que está en este momento a fuerza de paracetamol. Fuerza, Alejandra. Vamos todavía. Eso trae a colación lo que vos decís, que había mucho barro y que había que era un día horrible. ¿Cómo se vestía la gente en esos tiempos? ¿No? Dependía de la clase social. Claro. Las mujeres se vestían con colores claros y preponderaba el blanco porque era un sinónimo de pureza. De pureza. Usaban unas hebillas largas hacia arriba, que era una herencia de la moda española, el pelo recogido atrás, con 2 rulitos, y eso era lo que utilizaba la clase alta, la clase en las mujeres. En los varones, el frac, que era un traje corto con cola doble, un moñito, y ¿qué más? El sombrero, que era la galera. Por lo tanto, las pinturas de la época lo que hacían ver en el cabildo, frente al cabildo y haciendo la revolución, era la clase acomodada criolla de ese tiempo. Digamos que no reflejaban la foto completa. No, porque era muy evidente la diferencia de clase social en cuanto a vestimenta, era una de las diferenciaciones. El gaucho se vestía de gaucho, como lo conocemos tradicionalmente, que con el tiempo se fue volviendo una vestimenta de cierto estatus social, dependiendo de la bombacha antes le decían calzón, de la bombacha que se usaba, dependiendo del chiripá que se usaba, dependiendo de los cinturones y de los bozales que usaban los caballos y de los apliques que tenían, porque dependía mucho del metal con que estaban hechos.
si era plata, si era oro o si era bronce. Entonces, bueno, a colación de eso, esas pinturas de época marcaban que la revolución estaba llevada adelante, y por eso también, por como la vos... gente bien, exactamente. claro. Y también lo que mencionabas vos, que tiene que ver con quién entraba y quién no entraba a la Plaza del Cabildo. Bueno, es como cuando uno ve esas pinturas que te muestran las pirámides y los faraones, ¿viste? Decís, wow. Claro, pero abajo hay 500 tipos, ¿viste? Que no dan más, o sea, que están haciendo el esfuerzo para que el faraón para pueda mantener pararse. Digamos, esa parte no se cuenta porque... No se cuenta porque la foto siempre se la saca otro. Y también desnuda parte de la, no sé si decir hipocresía, ¿no? Pero la foto completa nunca es tan linda como la partecita que se quiere mostrar. Exacto. Sí, y siempre esas puestas en escena, yo no hago una crítica, a mí no me parece ni bien ni mal, tiene que ser así y el relato está así formado, entonces lo tenemos que aceptar. Sí podemos investigar qué era lo que se hacía y qué era lo que no se hacía. Teníamos en ese momento el 90% del virreinato era pobre. Teníamos aborígenes que estaban en el Alto Perú pujando por la independencia. San Martín hizo todo un plan estratégico milimétrico con el cruce de los Andes y los 7 lugares distintos por donde cruzó los Andes para lograr la independencia de los 3 países, incluyendo Chile, incluyendo Bolivia, incluyendo... Bueno, que en realidad hubo 2 cruces de los Andes. Sí. Uno para despistar y otro para cruzar. Claro. Y la planificación fue perfecta. Y eso me parece que también habla de ideales, de no importar hacia dónde va, sino de la libertad. O sea, cuando San Martín dice seamos libres, que lo demás no importa nada, realmente él lo llevó hasta las últimas consecuencias. Un tipo de una que pertenecía a la alta sociedad virreinal, morir... Podría no haberse molestado. Pero en absoluto, claro. Morir en la absoluta miseria es porque llevó hasta las últimas consecuencias lo que el tipo pensaba. También eso habla de cómo la sociedad olvida a sus héroes, ¿no? Pasa con los veteranos de guerra en cualquier país, que vuelven, digamos, y se los condecora y todo lo que sea, pero que después muchas veces quedan relegados y presos de un montón de estigmas, ¿sí? Estigmas, sí, esa es la palabra. Bueno, hablamos de punteros, hablamos de la previa, hablamos del clima, del crop. ¿Viste cuando agarras una foto en la compu y haces crop? Bueno, eso hicieron con la foto de la Revolución de Marzo, ¿viste? Che, acá hay gente que, ¿viste? No me gusta el crop. Sácamela del plan. Exactamente. Bueno, ahora te voy a contar el chori en la calle. Viste que vos vas caminando por la calle cerca de alguna cancha de fútbol o una estación de tren, donde sea, y ves un chulenguito con unos choris, ¿viste? Que generalmente son los choris más ricos que te vas a comer si tu estómago lo tolera, si tenés buenos anticuerpos, y si no los desarrollas después de la descompostura que te agarrás. No, es como que te mata y te salva la vida al mismo tiempo, el chori de la calle. Bueno, el delivery y el asado de las esquinas. ¿Qué pasa? En esa época, 1810, antes y un poco después también, Buenos Aires era una ciudad con olor a humo y grasa de vaca, ¿no? Como el ganado cimarrón, o sea, el ganado salvaje, abundaba en la pampa, la carne era absolutamente barata, ¿no? Esto no es un paralelismo con la actualidad, donde la carne ya no es más barata. Pero en ese entonces sí. En las esquinas de las calles de tierra se instalaban vendedores ambulantes que hacían fuego ahí mismo en el piso. Digamos, no existían, por supuesto, las parrillas, sino que hacían el fuego ahí y vendían trozos de carne asada al paso. O sea, vos pasabas, le decías, che, tengo estos morlacos, me das un cacho de carne, sí, tomá. Y también existía un delivery colonial, ¿no? Que no se llamaba delivery a pesar de la influencia. Los vendedores de empanadas llevaban el producto en mantas o canastas directamente a tu puerta. Así que tenemos el chori en la calle y pedidos, bueno, no vamos a decir la marca, y el delivery. Ya en esa época estaban como empezando ahí los primeros emprendedores a ver cómo ganaban la calle. Claro, cómo se ganaban el peso diario.
También había vendedores de velas puerta a puerta, lo cual era muy... Te llevaban la luz a tu casa. Claro. Era la única forma. Increíble. Y estaban los señores de la cooperativa que iban y prendían el foquito de afuera. Y era eso era como muy estimulante porque, bueno, vivir en una metrópolis no era sencillo. Necesitabas de todos los actores posibles. Las tertulias se manejaban también con bandas en vivo que hacían música de la época. Claro, a ver, queremos avisarle a los de Palermo que no inventaron nada, ¿no? Ya estaba eso. No hay nada inventado. No, ya está meterte todo un tipo que toca el piano en el medio del restaurante y cobrarte la ensalada de lechuga como fino colchón de hojas verdes al triple del precio, digamos. Sí, un trabajo honesto, claro. Lo cual me trae a colación justo lo que decíamos, frases de Taza: la bota de potro no es para cualquiera. Bien, a ver, desarrolla ese concepto. Esto yo se lo pregunté en un momento a mi hermano. Perdón, ya nos metimos en la sección frases de Taza. Sí, pero es un cortito. Pues se lo pregunté a mi hermano porque mi hermano es una persona que no es de mucho hablar y es de mucho campo. Él vive en La Pampa hace un montón de años y, bueno, nada, se dedica al cuidado de animales. Y yo le digo, la bota de potro no es para cualquiera. ¿Por qué se dice eso? Y me dijo, ¿y por qué no es para cualquiera? Y yo le dije, qué buena respuesta, hermano. La verdad que siempre con tu léxico tan sofisticado. Pero después averigüé por qué la bota de potro no es para cualquiera. La bota de potro es un cuero seco que se le saca cuando carneaban los caballos, los potros, por alguna enfermedad o por alguna cuestión o porque se quebraban o algo por el estilo. Le sacaban el cuero y aparte, y se lo envolvían en los pies. ¿Qué pasaba? Les permitía mayor sensibilidad, pero no era realmente para montar. Claro. Y no es para cualquiera porque realmente caminar con esas botas era tremendamente doloroso. Claro, raspaban porque les raspaban y aparte porque eran muy duros. Mirá. Era un cuero que se transformaba en un cuero muy duro. Con la transpiración y con el pasar de los días se transformaba en algo que era bastante penoso. Bien. Bueno, en esta sección, frases de Taza, ¿no? El objetivo era traer eso, una frase de Taza, pero tal vez más cursi. Esta fue muy interesante, digamos. le pasó el trapo a todas las frases de Taza que podamos traer de acá a los programas venideros. Sí. Yo la verdad que recuerdo una frase que también no es tan cursi como las frases de Taza, pero que me parece muy interesante, que no sé de quién es, pero dice que no hay segunda oportunidad para una primera buena impresión. ¿Viste cuando alguien hace algo y te cae mal y después por ahí, digamos, tenés un buen vínculo, una buena relación con esa persona, pero siempre te vas a acordar de aquella vez, viste, en el que te cerró la puerta en la cara y por ahí no se dio cuenta, pero vos decís, está bien, la segunda impresión es buena, pero la primera ya, viste, arrancaste en menos 20. Quebrado, sí. Exactamente. Bueno, pero para el próximo programa vamos a traer frases realmente de esas que, ¿cuál es el objetivo? Mostrar esa hipocresía de, yo creo que a todos nos pasa que abrís la red social, cualquiera que sea, Facebook, Instagram, y ves una frase que dice, no sé, dile no a la envidia, sí al Señor y que la luz guíe tu camino, y de golpe ves a una chica en bikini, por decirlo de alguna manera educada, donde la frase es la excusa para lo que querés mostrar es otra cosa. Por exacto. Supuesto. Entonces, cómo la gente usa frases y conceptos en los que realmente no cree, y en lugar de vivir bajo ciertos preceptos o conceptos o ideales, tiene que poner una frase para reforzar, como una especie de refuerzo positivo de una conducta que no lo es tanto. O no sé, sí, depende. Yo, mira, no me quiero pelear y no nos vamos a pelear con ningún sindicato, pero es una anécdota muy graciosa. Una vez entré a hacer una nota a un sindicato, esto no fue acá, fue en Puerto Madryn, y en las oficinas estaban prácticamente empapeladas con frases que decían, viste, no, la honestidad por sobre todas las cosas, sé buena gente y transparencia, viste, y no digo que no sea así, pero si lo tenés que explicar, es como explicar un chiste, digamos, ¿no? Esas cosas totalmente se saben, no hace falta ponerlas en una frase de Taza.
Pero bueno, si te parece, vamos a seguir con un poco de música. Ya se nos está prácticamente terminando el programa. Sí. Un programa interesante para nosotros. Esperamos que para la audiencia también lo haya sido. Y vamos a entrar en la fase final de este programa con un tema de Pearl Jam, que es una banda que creo que nadie puede decir que no le gusta Pearl Jam. A mí me parece una banda maravillosa, tal vez no de mis favoritas, pero acá me dicen más o menos. Pero que tal vez todo lo que hizo en los 90 Pearl Jam estuvo bien. Después por ahí es un poco más cuestionable. Este tema viene muy a colación de lo que hablábamos el jueves pasado, cuando hablábamos de los Terians, pero en realidad hablábamos de la presión de la adolescencia, del tema de identificarse y cómo muchos adolescentes quedan, digamos, lo que más quiere el ser humano es pertenecer a un grupo, sí. a un grupo de personas, porque eso en el fondo garantiza supervivencia. Entonces, la persona que adolece, el adolescente, tiene esta lucha por encontrar su identidad y pertenecer, ¿no? De esto un poco habla la historia de Jeremy, que es uno de los temas emblema de Pearl Jam. Lo escuchamos. Y nos despedimos, aclaro, no nos despidieron, con Jeremy de Pearl Jam. Ha sido un programa interesante, hablamos de, bueno, todo este lado B de la Revolución de Mayo, de este nuevo aniversario que se cumple el lunes 25 de mayo de 1810, un pedazo gigante de historia y otros pedacitos chiquititos que trajimos a esta mesa para contarles. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves con más información, con un tema también muy interesante que ya lo tenemos ahí craneado, Sí, ya lo estamos desarrollando, y en un equipo de 3, ¿no? Ya con Alejandra felizmente recuperada, revivida, un zombie. Bien. Así que bueno, yo también me despido, le mando un abrazo enorme a el que fuera y es todavía, sí, mi hijo, que mañana cuando hay cabildo abierto, hacia 1810 estaban haciendo. Y la madre estaba sufriendo y yo estaba sentado. Así que bueno, como todos. Nada, eso. Espero que estén bien y a disfrutar de la semana. Nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Que estén bien. There's a star